nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, hoy estamos en el martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Pidamos al Señor que nos ayude a experimentar el gozo, la alegría y sobre todo la fortaleza en medio de las olas y las tempestades que llevamos en nuestra vida. Seamos siempre capaces de poner la mirada en Él. Presentamos, Señor, a nuestros difuntos. Betania de los Reyes Florentinos y también la salud de Liusic Cuello. Con estas intenciones vamos a presentarnos humildes ante el Señor, reconociendo que somos pecadores. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era el hombre de más aguante del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, Aarón y María. Salid los tres hacia la tienda del encuentro, y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda, y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchad mis palabras. Cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia y no por enigmas. Contempla la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida, como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No la dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne comida. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, Cristo Jesús es el Señor. Aleluya, Cristo Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él les dijo: ven, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca, donde él a todos los enfermos los curaba. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuando la tocaban, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, hoy vemos un episodio del capítulo 12 del libro de Números, en donde se presenta que a María y a Aarón, los dos hermanos de Moisés, le entró el gusano de la envidia. Eso pasa mucho. Terrible eso. ¿Y por qué a mí no me habla? ¿Por qué le habla a él y a mí no? ¿Y quién es usted para decir eso? Dios ha hablado con aquel que es capaz de escucharlo, y no lo están oyendo ustedes. Pero bueno, Moisés dice que era el hombre de más aguante. Dice, en realidad, la palabra correcta es el más humilde de toda la tierra. Un hombre que aguantaba todo. Y le tiraban, y sin embargo él aguantaba. Pero el que se molestó fue el amigo, Dios. Dios se molestó y se indignó con la murmuración de Aarón y de María. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchen mi palabra. Cuando hay entre ustedes un profeta del Señor, me voy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara. ¿Cómo se han atrevido a hablar contra mi siervo? O sea, aquí es muy importante entender que los hombres de Dios tienen una relación con el Señor, y los demás, si no tienen la relación con Dios, le deben el respeto a aquel que la tiene y no la envidia. Es terrible esto. Entonces, pero es la realidad humana que ocurrirá en la época de Moisés, en la época de Jesús y después también. En la época de Jesús quería ser el primero. ¿Quién es el más importante? Discutían. O sea, constantemente hay una especie de envidia y deseo de ser el número uno o de ser el centro de atención. El ser humano tiene ese chip de pecado. Desde el momento en que hubo el pecado original, el hombre quiere ser el centro de la creación, de las relaciones, de la familia, el centro de todo. Quiere que se le atienda bien. Ahora, el problema está en que no todo el mundo que quiere que se le atienda, cuando le atienden y le exigen, son capaces de dar. Y Moisés es capaz. Moisés ha pasado todo el trabajo con este grupo de gente que ha traído al desierto, que lo chismean, que lo acaban. También sus hermanos, imagínense, pobre Moisés, tiene que pasar solo esta realidad.
Y la envidia porque también trajo a la mujer cusita, a la mujer de Cus, que tomó por esposa. Y por esto entonces a Moisés no le toleran. Le tiene orgeriza, se la tiene Faraón, se la tienen los hermanos, se la tiene el pueblo. Pobre. Menos mal que tiene al único que tiene que tener, que es a Dios a su favor. Finalmente, cuando vino la indignación, vino una lepra. Dice aquí que vino, yo veo que aquí habló de una especie como de mancha, piel decolorida como nieve. En realidad la palabra es lepra. Una lepra, una ñañara, en buen dominicano. Es decir, y seguramente vio que él también la tenía también, y Aarón pidió, cúrala, Señor, cúrala. Aquí no dice qué pasó después, ni tampoco mañana lo va a decir, por lo tanto se lo explico yo. Lo que va a pasar es que Dios le va a decir, entonces a los leprosos no les toca pasar por lo menos 7 días, porque tenga 7 días la ñañara esa, y después que se reincorpore. Y pasó la pobre María 7 días fuera del campamento por culpa de la lepra, hasta que se le curara y pudiese reintegrarse. Una especie como de castigo, una especie como de distanciamiento, de indignación por parte de Dios, que le exige a ella ahora por un tiempo, y seguramente le habrá servido para reflexionar. Han visto todos las obras de Dios, han visto todas las maravillas, y en lugar de alegrarse porque es su hermano, le tienen envidia, como le pasó al mismo Jesús, que su familia decía, está fuera de sí. La envidia nunca es buena, mata el alma y envenena, dice un refrán. Y es así. La envidia es uno de los principales pecados que es capaz de hacer que la persona cometa tonterías enormes. Grandes tonterías se han cometido fruto de la envidia. Y por eso tenemos que pedirle al Señor, sobre todo en el mundillo donde hay mucho dinero, donde hay mucha abundancia, donde hay mucha exhibición. La envidia forma parte esencial de la forma, del modus operandi de todo este tinglado de vanidad alrededor del dinero, de la riqueza y de las clases más pudientes, que muchas veces se visten de vanidad y solamente vanidad. La envidia es terrible, y por eso tenemos que pedirle al Señor la gracia de alegrarnos con el don que le da Dios a los demás. Si Dios le dio al otro la gracia de ser una gran persona, una persona muy inteligente, una persona muy hermosa, una persona muy capaz, una persona muy santa, lo que sea, alégrese con los dones que Dios da. Que cuando Dios le da dones a otros son para el beneficio mío. Si Dios le da al otro un don de curar, alégrese, porque cuando usted esté enfermo podrá recibir la curación, y así por el estilo. Por eso hay que aprender a alegrarse de los regalos y de las gracias que Dios otorga a los demás. Esa es una de las características que a un hombre como el padre Emiliano Tardif, que había recibido un don de sanación y varios carismas extraordinarios, el hombre se alegraba muchísimo cuando el otro recibía, y estimulaba a los demás a recibir los carismas. Y muchos lo recibían gracias al ánimo que daba el padre Tardif y la alegría que experimentaba cuando otro recibía la gracia. Eso forma parte necesaria de la santidad, alegrarse con que otros sean. Acuérdense que también el mismo Moisés tuvo a 70 ancianos a los que le dio el Espíritu, y comenzaron a ver a 2 que tenían también profecía, y comenzó a decir que si tenían envidia, porque la envidia constante. Qué pena es entender que la envidia parece que a veces ni siquiera es curada con el bautismo. Muchos bautizados también sufren de la envidia, muchos bautizados y sobre todo incluso ordenados, diáconos, sacerdotes y obispos, sufren de la envidia, una enfermedad que forma parte de uno de las principales dolencias del alma, que incapacitan a crecer y que incluso son obstáculos para la obra de Dios. Menos mal que Moisés, además de todo lo que ya tenía, también supo capaz de sortear también la situación de la envidia de María y de Aarón, sus hermanos. Bien, entonces ahora también el otro pasaje, la continuidad. Aquí Jesús multiplicó panes ayer, ahora hoy Jesús
atraviesa el lago y, como quien dice, le da gabela a los suyos. Vayan caminando, vayan ustedes. Y se fue al monte a orar. Fíjense, desde el monte Jesús estaba más cerca de llegar que los discípulos que estaban remando con toda fuerza contracorriente. Muchas veces nos encontramos contracorriente. Usted nunca le ha pasado eso, estar nadando contracorriente. Y es porque usted muchas veces lo que está es confiando en su propia fuerza, confiando en sí mismo. Y si usted confía en sí mismo, usted no va a encontrar nada. Usted lo que va a encontrar simplemente es la propia debilidad. Y eso le pasó a Pedro. El mismo Pedro, cuando Jesús se acerca caminando, yo casi me río leyendo el Evangelio, pensando el grito que tenían que haber pegado. ¿Qué es lo que debían parecer los discípulos cuando vieron a Jesús, que creían que era un fantasma? Los gritos que debieron haber pegado. Y de repente, Pedro, que está pensando yo estoy seguro que sería el que más remaba, diciendo: no, Señor, vamos a llegar, porque lo podemos todos nosotros, porque somos los discípulos del Señor. Y aparece el Señor y le dice: permite que me camine que camine. Pero comienza a mirar las olas, comienza a mirar los problemas, comienza a pensar que no puedo. Y ¿quién dijo que era tú? Eres el Señor que te está haciendo caminar sobre las aguas. Y se comienza a hundir. La moraleja de todo esto es: mientras estemos confiando en nuestra propia fuerza, no haremos otra cosa que hundirnos. O aparentemente flotar en la feria de las vanidades que aparecen por allí, porque hay mucha gente que, teniendo dinero, teniendo el éxito, llamado éxito del mundo, parecería que lo tiene todo. Sin embargo, en el fondo, de frente al reino de los cielos, están hundidos también. Por eso, el verdadero éxito es ser fiel al Señor, confiar en Él y sobre todo caminar bajo su sombra protectora. Esa es la importancia. Y sobre todo, hacer lo que Él te diga, con la confianza puesta en Él. Él lo hizo muchas veces. Le dijo a los discípulos, a los maestresalas, a los camareros en la boda de Caná: vayan, sirvan ya pueden servir. Él simplemente hace el milagro, pero necesita que se pongan a trabajar. A los discípulos le ha dicho: denle de comer. Él simplemente hace el milagro y arrancan ellos a darles de comer. Y aquí arrancan a caminar. Pero la caminata no duró mucho, porque la caminata fue una caminata y una obra que tenía la confianza puesta en sí misma. Y tenemos que pedirle al Señor la capacidad de reconocer que Él es el Hijo de Dios. Ellos se postraron después de que Él se montó en la barca con Pedro. Pedro ya casi arrastraba, porque Pedro no caminaba ya. Lo trajo a la barca, y cuando llegaron a la barca se acabó el viento. Un signo claro de la majestad del que estaba allí. Y le dijeron: tú eres realmente el Hijo de Dios. Era un signo evidente. Pero es impresionante, porque aún siendo evidente y aún ellos diciendo eso, después van a salir corriendo como gallinas. Pedro lo va a negar, Judas lo va a vender. Judas estaba ahí, Pedro estaba ahí, y vieron a eso, y ellos fueron de los que dijeron: tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, a la hora de tener que confesarlo, cogen miedo y se van, o lo niegan, o lo venden. Vemos nosotros que es difícil, porque los milagritos ayudan al momento. Uno recibe un milagro, pero después pasa el tiempo y hasta del milagro te olvidas. Si no, pregúntenle al pueblo de Israel, que se olvidó del paso del Mar Rojo, se olvidó de las 10 plagas y se olvidó de que no habían sido heridos porque habían puesto sangre del cordero en las puertas. Ellos vieron la obra de Dios. Sin embargo, los milagros de Dios son para el momento, pero no ayudan para la estabilidad. La estabilidad de la fidelidad solamente por la gracia de Él y por la confianza puesta en Él. Si fuera así, Pedro habría caminado mucho más. Habría podido ir a Tokio, a los Juegos Olímpicos, a caminar, si hubiese podido confiar en el Señor. Sin embargo, él lo que confiaba era en su propia fuerza. Él se miró y dijo: yo no puedo. Y claro, y una gran verdad. Seguramente dijo: yo no puedo, lo cual es verdad. Y se olvidó de algo que era la verdad mayor, es que en Él sí lo podías hacer. Y te hundiste. Y tú también. Tú y yo nos hundimos. Desde el momento en que creemos que tenemos la gran brillantez, que somos los matagentes, los comegentes, que nos estamos acabando el mundo, que estamos resolviendo todo, desde que lo creemos nosotros la Coca-Cola del desierto, la última Coca-Cola del desierto, desde que nos creemos el non plus ultra, ahí es donde nosotros damos el gran resbalón y caemos como una guanábana, una fruta, por lo que estamos yendo de fuera,
una fruta, caemos en el piso y no somos capaces de levantarnos, sino es Él el que nos levanta. Qué tristeza es una humanidad que confía en sí misma. Ha mirado al Maestro y sigue confiando en sí mismo. Ha visto a Jesús resucitado y sigue confiando en sí misma, hasta que finalmente recibe el Espíritu de Dios y entonces sí, te convierte en un testigo poderoso del Señor. Que el Señor haga esa obra en nosotros, para que en nuestras tempestades se encuentren siempre una persona de fe que sea capaz de caminar sobre las olas hasta el tiempo y la distancia que el Señor disponga. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestras intenciones. Para que proteja y guíe a su iglesia, roguemos al Señor. Le rogamos, óyenos. Para que conceda al mundo la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que socorra a los necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos conforte y conserve en su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentamos al Señor a nuestros difuntos Betania y Sócrates José, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, Por Liusic, para que reciba la salud que tanto necesita, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, estas peticiones las ponemos a tus pies y te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Por los niños de mi santa vida, por los hombres sin perdón, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el niño y el san. Vamos unidos Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria Gloria de a su su nombre, nombre, para nuestro bien y de todos los hombres. Amén. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el sacramento. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Ahora sí, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión y muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Betania y Sócrates, José y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de gozo y confianza y la seguridad puesta en Él, digamos al Padre, tal como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Jesús, tú has dicho a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará la paz. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén.
Señor, te damos gracias por la fuerza que nos da la fe. Así como a Pedro, nos invitas también a caminar sobre el mar de nuestros problemas, pero nos invitas a no ser como Pedro, sino a mantener la mirada y la confianza puesta en ti. Ayúdanos, Señor, a caminar por el mar de nuestros problemas sin hundirnos. Y si hay alguno que se siente hundido, que te clame, Señor, para que tú, como le hiciste a Pedro, lo tomes de la mano y lo levantes. Levántanos de nuestras caídas, fortalécenos en nuestro caminar y en todo que tengamos la confianza puesta en ti. Amén. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don del cielo y a quienes no dejas de proteger, concédeles cada vez ser más dignos de la vida y redención eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos, que el Señor nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo y sobre todo experimentando la gracia, que es el pan de vida verdadero y es verdadera fortaleza la que da el Señor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz.